Amigos de Todo Contable, ¿cómo están? Oigan amigos, para la presente oportunidad he preparado un tema que yo sé que a muchas personas les va a interesar por el simple hecho que, como sabrán, muchas empresas que pertenecen tanto al régimen general como también al MIPE tributario están obligados a presentar la declaración del impuesto de la renta anual ante la administración tributaria. Pues partiendo desde esa perspectiva, en la presente oportunidad vamos a ver algunos aspectos importantes que tienen que saber para determinar este impuesto o para calcular este impuesto. Pues entonces acompáñenme a ver el siguiente video. Para entrar en materia de análisis, pues vamos a verlo desde el punto de vista de una empresa que se dedica al cultivo de manzanas, de las cuales una buena parte las comercializa en su estado natural y la parte restante pues la utiliza para elaborar o fabricar otros productos. Lo importante aquí es que al final del año, es decir, al 31 de diciembre del 2019 en este caso, pues ya determinando la utilidad contable, ha llegado a determinarse que cuenta con 58.000 unidades monetarias. La contabilidad en esta empresa se hace de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad y obviamente también a las normas de información financiera. A partir de esta utilidad contable, para determinar el impuesto a la renta que se tiene que pagar ante la administración tributaria, pues se tienen que seguir algunos criterios, y las operaciones que han sido contabilizados de acuerdo a las normas internacionales entran en materia de análisis para determinar la utilidad tributaria. Una de estas operaciones, pues hallamos el valor razonable, con la cual nos proporciona los siguientes datos, que básicamente hablando en plan contable general, en códigos contables, lo encontramos en la cuenta 76, de la cual pues han sido contabilizados de acuerdo a las normas internacionales, en este caso de la NIC 41, donde tenemos por producto biológico terminado de 12.000, producto biológico en proceso de 11.500 y un activo biológico, es decir, en la plantación de manzanas, de 1.500, haciendo un valor razonable o un total de 25.000 soles. Y obviamente la contabilización de esta operación ya está de acuerdo a lo que ustedes pueden ver en pantalla. Otra de las operaciones que entra en materia de análisis para determinar el impuesto a la renta es la desvalorización de existencias, con la cual, de acuerdo a la norma internacional número 2, pues se ha visto afectado, han sido registrados contablemente de acuerdo al valor neto realizable por una pérdida de 1.600 soles. Otra operación en materia de análisis es la depreciación, pero en este caso de aquellos activos fijos por parte de la empresa que han sido adquiridos mediante el arrendamiento financiero o el leasing. Pues lo que contablemente se ha contabilizado ha sido la depreciación en razón o a una tasa del 10%, pero como nos podemos fijar, el arrendamiento financiero o el contrato está establecido a base de 4 años en 30.000 soles, la cual es el valor presente de los importes mínimos de las cuotas que se tienen que pagar año tras año. Así como también encontramos otras operaciones, tal es el caso, por ejemplo, de los ingresos financieros, de la cual, valiéndose de la hoja de trabajo, nos podemos percatar que en la cuenta 77, por un monto de 1.500 soles, corresponde a ingresos financieros, de la cual también nos menciona que estos ingresos financieros pues no es nada más y nada menos que el ajuste por diferencia de cambio que se ha dado en el año anterior, es decir, en el año 2018, con la cual se adquirió un préstamo para comprar el terreno, lo que hoy representa el activo fijo de la empresa. Así como también nos menciona que ha tenido gastos sustentados con boletas de venta, la cual están en la cuenta 65 por un importe de 2.500 soles, los mismos que estas boletas de venta están o se encuentran dentro del régimen general. Y obviamente por último tenemos los gastos no sustentados, que están en la cuenta 63 por un monto de 3.500 soles, la cual estos gastos que han sido registrados contablemente no se encuentran acreditados con
los comprobantes de pago que exige la normatividad tributaria. Entonces, con estas operaciones vamos a entrar en materia de análisis para determinar cuáles son los efectos tributarios que ocasionan estas contabilizaciones que se han hecho en el periodo tributario. Bien amigos, entonces para determinar el impuesto a la renta que se tiene que pagar, nos vamos a guiar exclusivamente de algunos libros que se utilizan en contabilidad, y uno de ellos es la hoja de trabajo, ¿no? Como sabemos, a partir de la hoja de trabajo es que se hallan los estados financieros, y uno de estos estados financieros es el estado de resultados. A partir de este estado de resultados nos vamos a guiar para determinar entonces el impuesto a la renta, que obviamente, como podrán apreciar, el estado de resultados está hasta antes de impuestos y participaciones. Entonces, para determinar el impuesto a la renta, que no es más que hacer los reparos tributarios, y justamente los reparos tributarios no es más que hacer las adiciones y deducciones de acuerdo a la ley del impuesto a la renta desde la base contable o desde la utilidad contable, es decir, hacer los aumentos y las restas a la base contable o a la utilidad contable, rigiéndonos en la norma tributaria. Seguramente muchos han leído o saben que es el artículo 37 y 44 que exclusivamente se rige para determinar el impuesto a la renta, donde específicamente en el primer párrafo del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta nos menciona que para efectos de determinar el impuesto a la renta neta de tercera categoría se van a deducir de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y para mantener su fuente. Pues justamente este primer párrafo hace alusión al principio de causalidad, pues es este principio de causalidad el método más justo para poder reconocer los gastos para efectos tributarios. Obviamente, parte del principio de causalidad, pues también se tiene que mencionar otros principios, tal es el caso, por ejemplo, de normalidad, de razonabilidad y de la proporcionalidad, que seguramente en los siguientes materiales vamos a estar hablando más a detalle de este tema. Pero es importante que sepas aquí reconocer o saber aquellos gastos que van a ser deducibles de acuerdo al principio de causalidad. Como pueden apreciar, para hacer los reparos tributarios básicamente nos tenemos que guiar de la siguiente tabla, donde por un lado vamos a tener la descripción, la base contable, la base tributaria, y obviamente vamos a hallar las diferencias que pueden ser activos o pasivos diferidos, y a estas diferencias lo podemos llamar, o bueno, dentro de estas diferencias encontramos las temporales y las permanentes. Las temporales quiere decir que en siguientes periodos van a poder ser ya reconocidos como gastos en este caso, o como ingresos en caso de deducciones. Entonces, para hacer este caso, lo primero que tenemos que partir es desde el resultado contable, y el resultado contable no es más que la utilidad contable que contamos antes de impuestos, y esto es 58.000 soles, la cual va a constituir tanto para la base contable así como también para la base tributaria. Lo primero que tenemos que encontrar es las adiciones referente a las adiciones temporales. Dentro de las operaciones ya antes dada, de acuerdo al análisis hecho o de acuerdo al análisis que podemos hacer, es que encontramos una adición temporal en referencia a la desvalorización de existencias que se ha medido de acuerdo al valor neto realizable hecho a medida de la NIC 2, ¿no? Para efectos tributarios, en el artículo 44, en el literal F, nos menciona que no pueden ser deducidos o no pueden ser aceptados como gasto aquellas partidas contables que han sido reconocidos contablemente por la rebaja de existencias hasta su valor neto realizable. Esto pues porque la estimación de una pérdida del valor de existencias aún no han sido transferidos o aún no han sido realizados, quiere decir que no han sido vendidos por el mismo hecho que estas existencias aún se encuentran en el almacén de la empresa. Es por ello que va a calificar como una adición temporal. ¿Por cuánto? Por 1.600 soles. No encontramos otras operaciones dentro de las adiciones temporales, más bien haciendo el siguiente o pasando a la siguiente adición, que en este caso va a ser permanentes, encontramos a las partidas contables o a los registros contables que se han hecho con los comprobantes de pago, en este caso con la boleta de venta emitidas por contribuyentes que se encuentran en el régimen general. Al encontrarse con boletas dentro del régimen general, lo que la norma tributaria menciona, no van a ser aceptados como gasto, salvo que sean contribuyentes que se encuentren dentro del nuevo RUS. Como para este caso los contribuyentes se encuentran dentro del régimen general, lo que va a constituir es una adición permanente. Quiere decir que no van a ser aceptados como gasto ni este periodo ni los siguientes periodos. ¿Por cuánto? Por 2.500, ¿vale? 2.500 tanto para la base contable, así como también 2.500 tanto para la base tributaria, es decir, vamos a adicionar o vamos a sumar. Otros gastos
gastos o otras adiciones permanentes que podemos encontrar son aquellos gastos que no han sido sustentados por ningún comprobante de pago, y estos gastos se han registrado en la cuenta 63. ¿Por cuánto? Por 3.500 soles. Quiere decir que también, al no contar con los respaldos necesarios que sean en este caso fehacientes dentro de los comprobantes que estipulan la normatividad tributaria, tal es el caso de facturas, boletas, tickets, entre otros, pues no van a ser aceptados como gastos. Entonces, esas son las operaciones que podemos encontrar dentro de las adiciones que en este caso son temporales y permanentes. Ahora pasamos entonces a las deducciones. Quiere decir que aquellos ingresos que no van a ser grabados, por ello tiene que restarse a la base contable y a la base tributaria de ser el caso. Y dentro de las deducciones temporales encontramos al valor neto, al valor razonable, que se ha hecho por 25.000 soles. ¿Por qué? Porque al final del periodo contable, pues la mayoría de empresas hacen una valorización de sus existencias. En este caso, como la empresa se dedica al cultivo y a la producción de manzana, pues se ha percatado que existe incremento de su activo biológico, y obviamente, de acuerdo también a la NIF 41 y a la NIF 13, ha contabilizado que no van a ser aceptados como ingreso por el mismo hecho que no todavía se realiza o no se concretiza este ingreso, ¿no? Esto va a ser aceptado en los siguientes periodos siempre y cuando ya, por ejemplo, las manzanas, que en este caso esto se ha reconocido como valor razonable, ya puedan ser transferidos o puedan ser vendidos, o inclusive la plantación de las manzanas ya den los frutos correspondientes. Otra de las deducciones temporales que se ha reconocido es la depreciación del activo fijo que se ha adquirido mediante el arrendamiento financiero o el leasing financiero. Cabe mencionar que la depreciación que se ha hecho contablemente se ha hecho a razón de a una tasa del 10%, con la cual el valor presente es de 30.000 y obviamente se ha registrado a 3.000 soles, pero el contrato, cabe recordar que dura 4 años, por ende la depreciación tributaria tiene que ser 30.000 entre la vida útil, que en este caso la vida útil es el año o los años de contrato, que es 4. Por ende, la depreciación tributaria aceptable va a ser de 7.500, y al haberse registrado por 3.000, es decir, tiene un gasto tributario adicional de 4.300. Esto exclusivamente entonces se tiene que deducir de la base tributaria por 4.500. Cabe recordar que las deducciones son las restas, entonces acá tenemos que poner con signo negativo. Y otra deducción es la diferencia de cambio, pues la diferencia de cambio que se ha hecho por el préstamo, es decir, cuando se adquirió el terreno de la empresa en el año 2018, pues se ha adquirido al dólar americano, ¿no? Esto, cuando se adquiere a una moneda extranjera, pues estas tienden a fluctuar, ¿no? Pueden disminuir o pueden aumentar de un año o inclusive de un día para otro. Pues entonces, al encontrarse como activo fijo todavía en la empresa, es decir que el terreno no ha sido vendido, pues estas diferencias de cambio, en este caso ganancia, no van a ser reconocidos. ¿Por qué? Porque por el simple hecho que el terreno todavía no se vende. ¿Por cuánto? Por 1.500 soles. Esto va a restar a la base tributaria, ¿vale? Y teniendo como deducciones permanentes para el presente caso ningunas. Ya una vez analizado todas las operaciones, entonces ya obtenemos la renta neta, contando en base contable con 64.000 y en base tributaria 34.600. Entonces el impuesto a la renta que se tiene que pagar es a una tasa del 29,5%, con la cual para el presente periodo se tiene que pagar 10.207, que no es más que el 29,5% de 34.600. Bien amigos, si el presente material te ha gustado, te invito a que te suscribas al canal y le des me gusta. Y si quieres saber cómo se contabiliza el impuesto a la renta, pues te voy a dejar el material en el Facebook de Tuto Contable. Un abrazo fraterno a todos ustedes y nos vemos en el siguiente video.